Hechos 16 del versículo 19 al 34 es la porción que nos corresponde hoy estudiar. La palabra del Señor nos dice en los primeros versículos, solo voy a leer los primeros versículos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha, estoy leyendo desde el 16, es de la predicación pasada, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, pregunto, no he comenzado los versículos de nuestro estudio porque los leímos a un comienzo. Si nosotros vemos que una persona que está poseída por Satanás es liberada, ¿cómo nos sentimos? Si es un familiar o si nosotros mismos fuéramos, ¿cómo nos sentiríamos para con Dios? ¿No se sienten nada? Sorprendidos, alegres, gozosos, contentos. Ya Satanás, no, pensemos en algo que es interesante. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos que entender y comprender cómo el mundo ve el bien de Dios y cómo nosotros vemos el bien de Dios. Yo no sé si acá a los niños les pasa. Ustedes vienen a la iglesia y no sé si sus compañeros les están diciendo: wow, qué bonito que vas a la iglesia. ¿O qué les dicen? ¿O ustedes no le comentan que van a la iglesia? Es curioso esto. Yo quiero que piensen en lo que está pasando en este lugar. ¿Dónde se encontraba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas? 4 personajes. ¿Dónde se encontraban ellos? En Macedonia, ese es el área, en una ciudad de Macedonia que se llamaba Filipos. Es una ciudad importante en el norte de Europa. Llega Pablo, Silas, ¿quién más? Yojita. ¿Quiénes más estaban con Pablo y Silas? Yojita, no le soplen que él está acá concentrándose. ¿Quién más, Eliana? Timoteo y el que está narrando la historia. ¿Quién narra Hechos de los Apóstoles? Lucas, muy bien, no se les olviden. Si ustedes no entran en escena, se van a aburrir y se van a dormir y su cabeza va a estar escuchando pajaritos y mariposas. Esto va a estar después más rato así. Pero si usted se conecta a la historia, porque Dios nos dejó esta historia para entenderla y para entender por qué. Esta mujer que tenía a Satanás dentro de ella estaba diciendo algo maravilloso y verdadero. ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Muy bien. Quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o no es verdad? Pablo, Silas y Timoteo y Lucas estaban predicando el evangelio. Ahora, lo que hace Pablo con esta mujer es liberarla del poder de Satanás. ¿Pero qué significa cuando usted es liberado del poder de Satanás? Creer en Cristo posiblemente. ¿Sí? No siempre que uno es liberado del poder de Satanás es para salvación. ¿Sí sabían eso? No siempre cuando usted experimenta un milagro, una sanación, es para salvación. ¿Se acuerdan de 10 leprosos que sanó el Señor Jesús? ¿Cuántos leprosos fueron? 10.
Y miren algo que es interesante. Los leprosos en esa época eran marginados. Un leproso era sacado fuera de la ciudad. Ellos en muchos casos morían hasta de hambre. Porque ellos ellos quienes los alimentaban, los ciudadanos, los familiares, y ellos llegaban a un punto, dejaban la comida y ¿por qué? Porque la lepra era infecto contagioso. ¿Qué significa que es infecto contagioso? Tocas y te contaminas. Entonces ellos eran sacados fuera de la ciudad y ellos vivían de la misericordia, no podían trabajar, no podían hacer nada, eran marginados. Y Jesús sanó 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron a agradecerle? Uno. De 10. ¿Sí? Así a veces yo me siento usado, ¿no? Pastor, ¿me da un consejo? No es en serio. Uno da el consejo y uno los quiere ver cuando, el domingo, para adorar a nuestro Dios. Uno les sirve, pero solo quieren muchos la bendición y no adorar al Señor. Y miren lo interesante de todo lo que yo les estoy diciendo. Porque lo coherente es cuando uno es librado del poder de Satanás, uno es adorar a Dios. Pero muchas gentes quieren ser bendecidas por Dios, sanadas por Dios, para irse al Dios de su corazón. Eso es una gran contradicción. Y es aquí donde entra el capítulo. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué hizo la ciudadanía cuando vieron un cambio en esta mujer? Ellos no dijeron, gracias a Dios está libre del poder de Satanás, de un espíritu llamado Pitón. Por eso todas las pitonisas son adivinas. Y usted cuando consulta el horóscopo, las cartas, el tabaco, las piedras, lo que sea que tenga que ver con adivinación, está consultando al mismo Satanás. Satanás tiene una red de informantes maravillosa. Y cuando digo maravillosa no es que sea buena, sino que miren, están interconectados. Saben tu pasado y saben posiblemente tu presente. El futuro lo adivinan. Sí, lo intuyen. ¿Sí? Lo intuyen. Ahora, yo quiero que ustedes piensen bien. ¿Por qué razón? Porque Pablo y Silas están predicando el Evangelio junto con Timoteo y Lucas. Ellos saben que estamos en guerra. Hay dos reinos, la oscuridad y las tinieblas. Dios los envió a un lugar en tinieblas, como agentes del reino de Dios. Ahora, cuando usted llega a un lugar sombrío, debe entender que usted es un agente de luz. El Señor Jesús, ¿qué dijo? La luz, cuando usted la enciende, ¿para qué la enciende? Para que alumbre. Usted no tiene una luz y la pone en un cajón. Entonces, queridos niños, jóvenes, todos los que estamos aquí, si usted está en medio de no cristianos, predique. Sea luz. Compórtese de tal manera. No se una al mundo. Ahora, ese contexto, uno diría, ¿por qué Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están en Macedonia? ¿Ustedes han podido intuir cuál es el propósito de que ellos estén ahí? Ahora, no me van a responder para que haya una iglesia o para predicar. Hay un propósito que la Biblia dice. Y lo hemos leído en los pasajes. Solo que a nosotros nos cuesta mucho. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué están trabajando con quienes están trabajando? ¿Por qué viven en medio de no cristianos? Para hacer luz, muy bien. Eso de ahí. Ahora, ¿qué significa que usted le alumbre al otro? Cuando usted alumbra a una persona, esa persona va a poder ver realmente quién es. Entonces usted puede ver a través del espejo de la palabra y mostrarle su hermosa figura, su hermosa vida o la desgracia de vida y en el demonio que se ha convertido.
Esa es la dificultad que tienen muchos cristianos que quieren tener buenos amigos no cristianos, pero no los alumbran, porque si los alumbran se espantan, o tal vez porque en muchos casos nosotros, ¿saben qué pensamos? Yo no le voy a predicar a él porque es un caso perdido. ¿Sí les ha pasado? Uno declina y dice, no, ¿yo qué le voy a decir? Porque se va a ofender, me va a ofender. No quiero perder su amistad. Muchos en ese caso no quiero perder. O sea, solo imaginen, el próximo sábado los invitan a un almuerzo familiar, todos inconversos. Y ustedes le dicen, denme 5 minutos, les voy a predicar. Y toman un sermón muy conocido de Jonathan Edwards. Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Sí lo han leído? Jonathan Edwards es un predicador muy fuerte que le dice, ustedes se van a ir al infierno, cada uno de ustedes por sus pecados. Y luego ora al Señor y dice, en el nombre de Jesús, ten misericordia de estos paganos, impíos, y que se arrepientan. ¿Los volverán a invitar a almorzar? Y les dice, tómense de la mano, vamos a dar gracias por los alimentos. Queridos hermanos, muchas veces nosotros consideramos que hay personas que son casos perdidos. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, habían casos perdidos como la cojera, la ceguera, la sordera, los leprosos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los soldados romanos, los endemoniados. Todos eran casos perdidos. ¿Quién quería ir a predicarles a ellos? Nadie. Jesús, ¿a quiénes le predicó? Es que a veces nosotros pensamos que hay que ayudar a solucionar las circunstancias y no a solucionar realmente cuál es el problema. Voy a hacer un ejemplo. Tengo un familiar y enferma. Claro, uno hay que decir, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? Te llevo al hospital, te llevo al médico, listo. Si ese familiar no conoce de Cristo, ¿ese es su problema? Es el menor de sus problemas. Creo que nadie dice, yo tengo que predicarle porque si se muere hoy, se va a ir al infierno. No, uno empieza, Señor, sánale, Señor, que el médico lo atienda. Señor, no, predíquele el evangelio, no cree en Cristo. ¿Qué días una muchacha me contó que su amiga, como con 32 años, sintió un dolor de cabeza? Y empezó a decir a su familia, me siento mal. Y la llevaron al médico. El médico dijo, está teniendo un derrame. La montaron en la ambulancia, nunca llegó. Yo creo que el familiar que la llevó al doctor dijo, ¿qué más hubiese podido hacer por ella? A veces nosotros no consideramos. Queridos hermanos, muchos cristianos olvidan que están en lugares inaccesibles para el pastor, para la predicación litúrgica, para los diáconos, para los ancianos, para predicar el evangelio. Así como estas personas que estaban por su condición en lugares que poco pueden frecuentar personas de bien. ¿Dónde están las prostitutas? En los prostíbulos. ¿Dónde están los alcohólicos? En las tabernas. ¿Dónde están los cobradores de impuestos? En el gobierno, mentira. No, sí, allá están. ¿Dónde estaban los endemoniados? Dice la Biblia, en los sepulcros. ¿Son lugares habituales donde uno va a los cementerios? No. Queridos hermanos, miren, Lucas 8, 26, 27, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hace mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Marcos 1:14, después Juan fue encarcelado.
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el evangelio. Mateos 15, 23, 24. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que yo quiero comprobarles con la escritura? El Dios de toda misericordia, el Dios todopoderoso, lo que yo les decía hace un rato en la confesión de pecados: inmanente, trascendente, omnipresente, conspicuo, perspicuo, todopoderoso, eterno. La tierra no lo puede contener. Se hizo hombre, encarnó su palabra para ir personalmente por los que están desahuciados, por aquellos que ustedes y yo muchas veces despreciamos, porque a veces no vemos una oportunidad, solo vemos una circunstancia, solo estamos muchas veces para juzgar. No, es que, ¿saben qué yo he escuchado? No, cuando Dios quiera. Si Dios quiere, lo va a traer. ¿Cómo Dios trae a las personas? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, dice la escritura, ¿no? ¿Qué anuncian? Las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Es que la razón que estamos en este mundo no es para vivir sabroso. Eso déjenselo para los del gobierno. Estamos aquí para predicar el evangelio, la palabra, para rescatar a los perdidos, para rescatar a aquellos que nosotros pensamos que están desahuciados, que no son dignos del evangelio. En los tiempos de Jesús había un oficio que era terrible: el oficio de ser carcelero, porque el carcelero era no solamente quien custodiaba a las personas por quebrantar la ley, los tenía que mantener en la seguridad de la prisión. Los carceleros a menudo infligían crueles torturas, eran los verdugos del momento, los que se llamaban para poder azotar, para hacer confesar. Se les llamaba basanistes. Bueno, eso es griego. ¿Saben cómo se podría traducir esa palabra? Verdugo, torturador, atormentador. ¿Cómo tenía que ser alguien que es así? ¿Cómo usted se imagina a un verdugo? Uno que sea buena gente, todo chévere. Alguien que tiene que... O sea, usted se imagina coger a un ser humano, amarrarlo. No, en ese tiempo no usaban máscara, no, ellos tenían todo el respaldo del imperio. A él lo podían conocer, ese es el verdugo, mis respetos. ¿Se han visto esas personas que disfrutan infligir dolor a otras personas? Muchos de los que hoy nosotros llamamos deporte, como el boxeo, el kickboxing, son espectáculos de sangre. Y rompen la cara, rompen el cuerpo, rompen los huesos. Los carceleros por lo general eran hombres que disfrutaban hacer doler a las personas. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto de predicarle a un verdugo? De ir a buscarlo a su centro de trabajos. ¿Dónde es el centro de trabajo del verdugo? Y me puse a pensar en los del IMPEC. Son los carceleros de hoy en día, ¿no? Bajo leyes civiles. Pero muchos de ellos, no creo que todos, son malas personas, traficantes, corruptos, igual que en esta época. Mateo 18:34 dice: el rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Mateo 18:30.
Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que le metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. ¿Quién cuidaba a este hombre? Un carcelero. ¿Quién iba a estar preocupado de que pagara hasta el último cuadrante? El carcelero. Los carceleros eran hombres que eran sin misericordia, indolentes, como muchos de nuestros jóvenes hoy, ¿no? Adictos a juegos de matar. Usted los ve y están: te matan, yo lo mato. ¿Cuánto daño hacen muchos juegos, no? Y cómo Satanás tiene la habilidad de poder distanciar y poner indolentes nuestros corazones. La historia de hoy se trata de un hombre que para cualquiera de nosotros posiblemente era un caso perdido. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No, ese es el oficio. Pero la Biblia no nos dice el nombre, simplemente nos dice su oficio y de dónde era. El carcelero de Filipos. Ese es el título del sermón, el carcelero de Filipos. Punto 1, hay que buscarlo. Miren, yo les aseguro que en su vida ustedes tienen un carcelero que hay que buscar y predicar el evangelio. Nosotros no estamos aquí de adorno solamente para decir aleluya, aleluya, gloria a Dios, y todos digan amén, amén. Nuestra vida en este mundo es para ser, todos decimos, ser siervos del Señor, pero nosotros ser siervos cómodos, ¿no? Estrato 6 y sentados VIP, ¿no? No hago nada. Es que los siervos se conocen cuando hacen, cuando testifican, cuando proclaman. Jesús mismo nos enseñó con el ejemplo. Él dice, se humilló a sí mismo, dejó su trono de gloria para estar en medio de cucarachas. Oiga, la metáfora es buena, ¿saben por qué? Juan David, las cucarachas, ¿en medio de qué les gusta estar? De la basura, de lo podrido, de lo corrupto. Y Jesús estuvo en medio de lo podrido, de lo corrupto, de lo malvado, y no pecó, no se contaminó. Jesús nos enseñó con el ejemplo. Él mismo lo dijo, he venido a buscar personalmente lo que se ha perdido, no mágicamente. Ustedes se imaginan que el Señor Jesús dice, uy, yo que voy a ir a ese mundo, miren, todos malvados, fornicarios, adúlteros, homosexuales, ávaros, codiciosos. ¿Qué voy a ir en medio de esos? Y Él se encarnó. Ahora, se encarnó y no se encarnó en el más rico. Porque alguno dice, Señor, si yo fuera rico yo te serviría. Si yo tuviera un ahorrito o me saco la lotería, seguro que... Yo les pregunto, si fueran ricos, si fueran pensionados, ¿qué estarían haciendo? ¿Cuáles serían sus planes? Si ya tienen arreglada la vida. ¿Y cómo servimos al Señor? Predicando, apoyando una iglesia, siendo parte de una familia, dándole testimonio que somos creyentes. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se acercó a la prostituta, no para tomar su servicio, sino para salvarla, para perdonarla, para escucharla, para defenderla. El Señor se acercó al leproso, mientras que nadie lo quería tocar, Él para sanarlo lo tocó. ¿Ustedes se imaginan un leproso? ¿Cuánto desearía que lo tocara a alguien, simplemente sentir la calidez humana? Él no solamente le predicó el evangelio y le dijo, sé libre de tu lepra, te sano, te limpio.
Porque el leproso le dijo, Señor, yo quiero que me limpies. Y él le dijo, sé limpio, pero no tocó. Al ciego le devolvió la vista, al sordo le permitió escuchar. Fue personalmente a la casa del publicano a buscarlo. Ahora, no para disfrutar de su banquete, de su comida, sino para dar testimonio de la misericordia de Dios. ¿Ustedes van para eso, a la casa de sus familiares y amigos, no? ¿O simplemente van para disfrutar de sus bienes y servicios? Porque somos tan malos que vamos a disfrutar de las bendiciones de los demás y no les predicamos a Cristo. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá hay imagen y semejanza de Cristo. Todos los que han nacido de nuevo están siendo conformados a la imagen de Cristo. Yo entiendo, sal, comparte, come, tómate una cerveza, pero predícale el evangelio, invítalo a la iglesia. ¿Cuántos años tienes en la iglesia y no tienes un invitado? Y los que has traído no han vuelto. Y no es por el testimonio de la iglesia, porque a mí no me conocen. Cuando Dios haga la obra, es que Dios está haciendo la obra, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Dios está buscando. ¿O no es así? La adversidad de la vida del impío es una oportunidad para nosotros para predicarles. Pero también la abundancia y la prosperidad del impío es una oportunidad para decirle, todo eso es incierto. Y hay una sola cosa cierta, todos vamos a morir. El mundo puede ganar, el mundo, títulos, dinero, honor, gloria. Pero ¿de qué le sirve ganar el mundo si está perdiendo su alma? 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dijo algo tan extraordinario, yo soy un pecador redimido por Dios, he recibido la misericordia de Dios. ¿Cuál es lo más lógico de ese racionamiento, de esa racionalización? Tener misericordia de otros, no ser indolentes. Ustedes tienen la cura. ¿Cuál es la cura para el impío? Ya sé, denle buenos regalos, consiéntanlos mucho, denle todo lo que pidan, rían con ellos, acompáñenos a todo lo que hagan. ¿Eso es la cura para el impío? Es Dios buscando, queridos hermanos. ¿Cómo busca el Señor? A través de la predicación del evangelio. Si sigues en esa vida, la condenación te espera. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que Dios está comprometido en salvar a los perdidos. Él los busca. Él obra en su mente, en su corazón. Si quieren, vayan a Lucas 15 para entender esto. Versículo 3 al 7. Y para que nosotros entendamos, miren, pasa algo maravilloso. El Señor Jesús va a contar una parábola. Diácono Yanli, ¿qué es una parábola? Es usar un ejemplo de una vida real para ilustrar un mensaje. Ajá. Dios como obra a través de vidas reales. Y Él lo muestra de esa manera. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa se reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben quiénes no están aquí? 99 justos que no se arrepienten, que desprecian la palabra, desprecian el culto a Dios, que desprecian el conocimiento de Dios y que se sienten felices con lo que están haciendo. Pero ¿saben por qué estamos aquí? ¿Usted se ha puesto a pensar? Yo no sé si hoy usted está de visita o lleva 10, 20 años asistiendo. Usted está aquí porque un día el Señor Jesús fue y lo buscó. Lo buscó tal vez a través de una circunstancia adversa o de prosperidad. Y yo les aseguro que si les pregunto a todos, todos tienen un testimonio diferente de cómo el Señor lo buscó. Pero a ninguno le pasó lo siguiente, que va caminando por la calle, caminando y ¡pah! El Señor me llamó. ¿Le pasó a alguno eso? No. No le pasó. ¿Saben cómo nos pasa? Alguien nos predicó, alguien te invitó a la iglesia, alguien te dijo: ven a Cristo, arrepiéntete. Y en el cielo ese día se hizo fiesta. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, guiados por el Espíritu Santo, fueron a la región de Macedonia. Eso era la providencia de Dios. El Señor les tenía una tarea que ellos no sabían, pero que sí les había sido anunciada. Lucas 19, versículos 6 al 10. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben cuál es el problema de los seres humanos y por qué muchos están tan deprimidos y tristes? Porque su vida no ha funcionado. Sus hijos los han traicionado, su cónyuge los ha traicionado, sus empleadores o sus compañeros los han traicionado. Hemos sido defraudados 1000 veces. Pero ¿saben por qué nos duele tanto? Porque tiene que ver con mi dignidad, con mi honor. El Señor Jesús salva a un hombre que era así, como nosotros, Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo era el hombre que era? Porque era un cobrador de impuestos. Porque amaba el dinero, amaba el honor, era riquísimo. Pero saben, cuando él nace de nuevo, él dice: a mí no me importa nada de eso, lo puedo entregar con tranquilidad. Por eso el verdadero evangelio no es ten cosas ni ten personas, sino cree en el Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados. Y uno aprende a dar y a servir. No importa si me reconocen o no me reconocen, que yo soy el dador o el que los beneficia. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron llevados no solamente a Macedonia, a una ciudad en particular, a Filipos. Y es importante que ellos fueran a este lugar. Ellos no fueron a este lugar de paseo, de un día de campo, de un día de puente, de diversión. ¿Para qué fueron enviados allá? Para atestiguar de Cristo, para predicar. De hecho, el mismo diablo decía a través de esta muchacha: estos son siervos de Dios,
traen el mensaje de la salvación. Dios los llevó a un lugar insospechado. No había una iglesia, no había una sinagoga, pero no era para pasarla rico. Muchos de nosotros estamos a veces en los lugares que estamos solamente con una idea: la queremos pasar rico, la queremos pasar bien. Y yo les digo, no estamos en este mundo para eso, estamos en este mundo de una manera diferente. Y te voy a decir algo maravilloso: Dios te ha escogido a ti para una tarea importante. Si tú eres un siervo de Dios, un soldado de Cristo, pese a tus aflicciones, a tus necesidades, adversidades o felicidades, es a vivir el evangelio donde Dios te ha puesto. Una buena prédica no es un sermón teológico, sino una buena vida llena de gozo, de amor y de paz. Recuerda que Dios está buscando a los perdidos. El carcelero de Filipos tenía que ser buscado. Segundo punto, hay que encontrarlo. Yo quiero que nosotros tenemos que entender que es que Dios nos envió a encontrar. No es una predicación infructuosa. El que es de Dios, Dios prepara el terreno. Dios prepara el corazón. ¿Se acuerdan que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están a las afueras de Filipos, donde las mujeres estaban orando? Y ellos están predicando. Y hay una mujer que se llamaba Lidia, y dice: Dios le abrió el corazón. ¿Para qué le abrió el corazón? Para entender el evangelio, la palabra. Y miren la realidad de ella. Ella no dijo: venga, yo voy a adorar a mi manera, dígame dónde es el lugar de adoración. Digo: no, yo he creído en Cristo, me ha salvado, me ha perdonado. Mi casa, por favor, vengan a mi casa. Dice que los forzó. ¿Usted se imagina llevar a un predicador a su casa? Le va a predicar al desayuno, almuerzo, la comida, la merienda. Le hablará de Dios. Llegan, ¿no le ha pasado? Usted llega a visitar al predicador, al pastor, y solo le habla de Dios. ¿Y de qué hablaron de Dios? ¿Y qué le dijo de Dios? Hoy no debes olvidar que crees en Cristo, por lo tanto debes ser su abanderado. Todo abanderado es un instrumento en las manos de Dios para salvación, para buscar y encontrar, para romper las cadenas de la condenación. A veces nosotros pensamos que los predicadores son como, no sé, como personas especiales, que tienen un don, que tienen algo para comunicar. No, mis hermanos, todo creyente es un predicador. Posiblemente no es un orador, pero sí es un predicador, porque predica con la vida. Usted llega a la casa de un creyente y ellos oran antes de comer. En la casa del creyente se lee la Biblia, se ora, no se vive como mundano ni como pagano. Yo llego a casa de creyentes, están escuchando una prédica, una reflexión, tienen música cristiana, viven para Dios, viajan escuchando y tratando de escuchar la voz de Dios. Hoy vemos a estos hombres, pero particularmente en nuestro texto, si ustedes quieren leer conmigo, ¿cuántos hombres habían en Filipos para predicar? 4. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Hechos 16 del 19 al 21. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿No se han preguntado usted si eran 4 porque solo apresan a 2? ¿A quiénes son los que apresaron?
Ok, ¿y los otros dos? ¿Se han visto caminar a dos personas de lugares diferentes? Vamos a hacer un ejemplo. Esos peruanitos que vienen de la parte andina, frente a esos latinos que vienen de la parte donde hay muchos mestizos, de Argentina, por decir. Hay una diferencia tremenda. Estaba Pablo y Silas, Lucas y Timoteo. ¿Cuál era la diferencia de los dos? Que uno eran judíos y los otros eran griegos. Entonces Pablo y Silas, posiblemente ellos andaban como palestinos, se parecían a los palestinos y fueron a los que apresaron. Y ellos mismos lo dicen acá en su argumento: siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Oh sorpresa, la prédica dentro de 8 días, porque ellos van a decir somos romanos. Yo quiero que nosotros pensemos en algo interesante. Estamos buscando al carcelero de Filipos, y el carcelero de Filipos está en un lugar insospechado, inaccesible. Él es un hombre malvado, un hombre que se deleita en lo malo, acostumbrado a azotar, acostumbrado a las malas palabras, al trato injusto, un hombre rudo, porque trata con delincuentes. De hecho, los carceleros eran muy corruptos y eran verdugos, inflexibles. Y hay que buscarlo, pero hay que encontrarlo. Pero el plan es de Dios, el plan no es nuestro. Miren lo maravilloso. Los de Filipos, ¿por qué estaban aterrados de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas? Ellos dicen, tienen costumbres que nos alborotan. Ahora, yo solo quiero pensar, usted como cristiano, ¿qué costumbre tiene que alborotaría una ciudad? Es rumbero, tomador, gritón, trasnocha, pone el volumen a toda hora. Esto es muy curioso. El cristianismo enseña costumbres que alborotan al mundo caído. Eso sí es verdad. Decimos no al aborto, decimos no al materialismo, no a la homosexualidad, no al libertinaje, no a las adicciones, no a la eutanasia, no a la anarquía, no a la falta de misericordia, no a la destrucción de la familia, de la sociedad. El cristianismo enseña costumbres que alborotan un mundo caído, porque el mundo ¿qué hace? Sí al libertinaje, a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, a la eutanasia, a la corrupción, al amor al dinero. Yo he escuchado padres que llevan a sus hijas, sobre todo, a planes de, no, para que termine la universidad que planifique. Oiga, ¿por qué le abre una puerta para que se prostituya? Porque la puerta hay que cerrarle para que se prostituya. No, mi amor, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu sexualidad está reservada para el matrimonio. ¿Quién dijo que una planificación familiar la va a proteger? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder su alma? Es un absurdo, es una locura. Es preferible que una mujer esté en embarazo, y cuando está en embarazo realmente se aterriza. Yo quiero que lean conmigo, por favor, busquen 1 Corintios capítulo 6. Está más adelantito. Porque Filipos se aterró, dijeron, estos hombres nos enseñan costumbres que no nos convienen. Imagínense lo locos que estaban. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán la tierra, el reino de Dios? No erréis.
¿Quiénes no entrarán al reino de Dios? Fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Si yo creo en Cristo, hago un voto por Cristo, confieso a Cristo, yo tengo que cambiar de adentro hacia afuera, entender el poder de Dios que está en mí. Ahora, no soy una marioneta. Dios me hace responsable. ¿Cómo me capacita? Con su palabra. ¿Crees en Cristo? Tienes que ser una nueva criatura. El encargo para Pablo, Silas, Timoteo y Lucas es buscar al carcelero de Filipos. Ellos no lo sabían. La narrativa de Hechos nos dice algo que sucede y que es tremendamente injusto. Ellos fueron presentados a los magistrados y fueron acusados. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Ahora yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes qué había hecho Pablo y Silas? Solo le sacaron el demonio a una endemoniada. Le rompieron la esclavitud a ese demonio, ese espíritu que tenía, el espíritu de adivinación. Pero todo el pueblo se agolpó contra ellos. Los magistrados, regándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Yo les pregunto, ¿quién los azotaría? ¿Quién era el verdugo que estaba en esa ciudad? Y con vara. Los verdugos son especialistas en eso, ¿no? Hay personas que tienen el carácter que se buscan para poder dirigir cosas donde se exige a la gente sobremanera. Dice, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ustedes, a veces nosotros miramos esas figuritas de la Biblia o para enseñar la Biblia. ¿Cómo han visto que está Pablo y Silas en el cepo? A veces medio sonrientes, porque dicen que estaban cantando a Dios, bien peinados, con su ropita toda completa, y están ahí en el cepo. ¿Ustedes saben lo que es un cepo? Sí. Es un pedazo de madera donde metían los pies y cerraban para que quedaran inmóviles, y las manos, y los ponían en el lugar a los más peligrosos, a los prisioneros de alta seguridad los llevaban ahí. Pero ¿cómo estaba Pablo y Silas después de la pela que le dieron? ¿Ustedes se imaginan ese verdugo cogiéndolos a varazos? Yo no me imagino que Pablo y Silas estaban como esos santos hombres de Dios y no sentían nada. Yo quiero que usted se imagine un poquito. Esos hombres estaban predicando el evangelio, se iban a la oración, todo el pueblo se vino en contra, los magistrados en contra, el carcelero salió, fue posiblemente su verdugo. Oiga, ¿a quién estamos buscando? Al carcelero. Yo he escuchado personas, esa persona me hizo daño, yo no le vuelvo a hablar, predícale el evangelio. Es que me hizo mucha maldad, predícale el evangelio. Somos tan buenos para recibir el perdón de Dios, la bendición de Dios. Yo les digo, en el nombre de Jesús sus pecados son perdonados. Amén. Vaya y predíquele a su enemigo. Amén. Y no en silencio. Su verdugo posiblemente era el carcelero. Ellos tenían que ir a predicar y no lo sabían. Tenían que estar en el lugar que él estaba, que trabajaba. Hechos nos cuenta que ese era el propósito. ¿Se acuerdan que yo le dije que la Biblia decía que ellos tenían que buscar al carcelero? Vayan conmigo a Hechos 16, versículos 6 al 10. Está un poquito más atrás. Dice,
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa Macedonia, ayúdanos. Miren, todas las personas que están en lo profundo de su pecado, todas las personas que están en lo profundo de su pecado, se les ve la amargura de la vida que tienen, desesperados, angustiados, esclavos de sus adicciones, esclavos de sus amores, esclavos de sus maldades. Porque aunque disfrutan sus pecados, queridos hermanos, hay algo que es muy importante. El malvado sufre en su condición. ¿Saben qué sueña el fornicario? Algún día tener una vida lícita. ¿Saben cómo sufre el adúltero? Porque tiene que tener un amor a escondidas, un amor de ocasión, pero no lo puede tener todo. ¿Ustedes saben cómo sufre el alcohólico o el adicto a las drogas? Esclavo para pasar sus penas. ¿Ustedes saben cómo sufre el homosexual? Porque todo es antinatural en su vida. Pero nosotros somos buenos para juzgar. ¿Cuál sería la solución para todos ellos? La predicación del Evangelio. Hay iglesias que tienen el ministerio de ir a las cárceles a predicar asesinos, corruptos, ladrones, delincuentes. Hay ministerios de iglesias que van donde las señoritas que se prostituyen y se venden. Hay ministerios de iglesias que van donde están los homosexuales para decirle: cree en Cristo y sé libre. La visión de Pablo es: un varón macedonio estaba en pie rogándoles diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. ¿Ustedes saben la reputación de un verdugo, cómo sería en la ciudad? Uno ve a un asesino, un verdugo, uno se asusta. Dicen: ese es malo. Yo creo que en las fuerzas militares deben haber personas que son así, que disfrutan matar a otros. Y si a usted le toca de compañero, ¿usted qué dice? Me cuido del que está al frente y del que está atrás mío. Pero Dios cumplió su promesa de buscar a un varón macedonio que tenía una vida tortuosa, un hombre malvado viviendo en medio de su corrupción, de su maldad, y aunque lo disfrutaba en su propio corazón, posiblemente estaba desesperado ser libre, que le rompieran esas cadenas que él no podía romper. Por eso hay que buscar, hay que hallarlo. ¿Qué hay que hacer más? Tercer punto, salvarlo. Es que Dios nos dio la gracia de poder comunicar el Evangelio de la reconciliación. Nosotros no somos juzgados por nuestro pasado, somos juzgados por nuestro presente en Cristo. Hoy debemos pensar que Pablo y Silas, torturados, azotados, acalambrados por el cepo, ¿cómo estaría su ánimo para predicar? Porque a veces uno se deja golpear por la vida. Y a veces me pasa cuando yo converso con mi mamá. Porque mi mamá cada vez más se siente más sola, más inútil, más sin oficio. Y dice, me hace esta pregunta. Johnny me dice: ¿será pecado pedirle a Dios que me muera? Y para un hijo que su madre le diga eso es muy, muy difícil. Dice: todos mis hijos han crecido y han hecho su vida. Tú estás lejos. Los que están cerca ni me visitan. Mi esposo trabaja y todo el día estoy sola.
Yo puedo tomar un avión y ir a abrazarla 15 días. ¿Soluciono algo? No. ¿Saben qué tengo que hacerle? Predicarle el evangelio. Solo si Dios tiene misericordia le dará el gozo de la salvación. Queridos hermanos, esta vida mortal está plagada de dolor y de sufrimiento. Y le voy a dar algunas razones. Porque sí. O sea, porque a veces tenemos que sufrir enfermedades que no hemos pedido. O sea, uno le dice, Dios, yo no te he pedido eso. Pero uno tiene a veces una enfermedad. ¿Por qué la vida? ¿Por qué sí? ¿Por qué mi hija o mi hijo que tanto amaba me ha abandonado? Si uno ha sido un buen padre, una buena madre, ¿por qué nos llama? ¿Por qué no se preocupa? Yo creo que muchos padres genuinamente se hacen esa pregunta. Muchas esposas dicen, me dejó por otra, o me dejó por otro. Todo lo hacía bien. Es que este mundo uno sufre porque sí, porque no, y a veces por si acaso. Es que vivimos en un mundo caído. No se pregunte por qué sufre. Pregúntese para qué. Porque todo sufrimiento es una oportunidad de poder ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, estoy aquí. ¿A quién tengo que darle testimonio? Que soy fuerte en ti, que estoy animado en ti, que estoy lleno de gozo en ti. Yo nunca olvidaré a una hermana llamada Beatriz, que en su lecho de muerte ya no podía ni hablar, y lo único que yo fui es a orar por ella, a leerle un salmo y a cantar unos himnos con mi voz que no canto. Ya la señora lloraba y me apretaba duro la mano. A los 2 días de ese día murió y se fue con el Señor después de más de 60 años de estar en una iglesia. Hoy debemos pensar que Pablo y Silas, torturados, azotados, acalambrados, ellos estaban llenos del Señor, con una consigna maravillosa. ¿Saben cuál es? En medio de cualquier circunstancia, saber agradecer a Dios, llenarnos de gratitud al Señor. Cuando usted es una persona agradecida, es una persona feliz. Cuando es usted una persona que se queja de todo, que vive del recuerdo para recordar lo mal, para recordar por qué fue traicionado, abandonado, que las cosas no se le dieron, usted será una persona amargada y finalmente no podrá ser feliz. Hechos nos dice lo siguiente en Hechos 16. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Aquí el carcelero está en primera persona, probablemente el que los azotó fue el carcelero. Dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto pasó en el día. Ahora pasaron las horas, versículo 25 dice, pero a medianoche, solo piensen que con la última luz del sol lo azotaron. ¿Qué horas serían? Las 4 o 5 de la tarde. A 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. 7 horas en el cepo. Golpeados, maltratados. Sin comer, sin tomar agua, sin haber ido al baño. Pablo y Silas nos demuestran que en medio de la adversidad uno puede estar lleno del gozo del Señor y adorar a Dios. Dice que cantaban himnos a Dios. Y no cantaban diciendo como a veces cantan acá algunos jóvenes, ¿no? En la mente. Los más valientes murmuran. Santo, santo, santo. Pero vayas y hágales algo. ¡Papá! ¡Mamá!
no estoy pensando en mis hijos, yo creo que estoy pensando en los hijos de todos, a todos nos pasa lo mismo. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Dice, no sé, alguna canción uno se tiene que acordar en un momento así para animarse. Yo normalmente cuando voy triste canto algunas canciones, cuando voy feliz canto otras canciones. Cuando voy feliz de grande y maravillosas son tus obras, y uno se va animando. Cuando me estoy pasando momentos tristes me acuerdo de una canción, yo no sé ni quién es el autor, que dice más o menos como dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Y empieza a decir gracias, gracias, gracias. ¿Y saben por qué doy gracias? Porque no entiendo a veces lo que pasa. Doy gracias porque aunque no entiendo, Dios me ha perdonado mis pecados. Doy gracias porque sé que Él me va a levantar si esté caído, no importa dónde esté caído. Porque ese es nuestro Dios. Porque cuando llega la salvación a tu vida, Él es el que persevera en ti, el que te fortalece a ti, el que nos da la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo y Silas están cantando himnos y los presos le oían. ¿Saben? Solo cuando tú conoces al Dios de la vida, al Dios que perdona, al Dios que tiene misericordia, tú puedes dejarlo todo para servirle. Tu configuración cambia. Porque no es nuestra gloria la que buscamos, es la gloria de Cristo. En este momento, solo piensa, en medianoche están en la cárcel, están en el cepo, posiblemente acalambrados, dolidos, con ganas de ir al baño tal vez. Pablo ya no era joven acá. Dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El único que estaba cómodo, y miren, algunos dicen que el carcelero estaba escuchando los signos y por eso se convirtió. Pero miren lo que dice el texto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Solo piensen ustedes qué harían con aquel que los traicionó, los lastimó, los torturó. Horas atrás, 6 horas, 7 horas atrás, este carcelero posiblemente era el verdugo de Pablo y Silas, con su vara dándoles. Estaban en un territorio romano, no judío. Los romanos daban hasta que la persona perdiera la conciencia. No era con un látigo, era con una vara. Ustedes se imaginan, pónganse en el lugar de Pablo y Silas. Su verdugo se va a matar. ¿Y por qué se va a matar? Porque él piensa que todos han huido. Yo he escuchado comentarios, no, eso le pasa porque es o eso le pasó porque es un sinvergüenza. O lo robaron al que no te pagó la deuda. Eso le pasa porque me robó. Ahí está, Dios es justo. Ah, en serio. Es que no tienen corazón. Hoy tenemos que meditar, mis hermanos. Porque el corazón del cristiano no solamente predica con buena teología, predica con un corazón misericordioso. Es que Dios le dijo a Pablo, vas a ir por un varón de Macedonia, pero no le dijo que dónde estaba. Estaba en el lugar menos posible para que él iera a visitar. Él no dijo, Señor, llévame a la cárcel para predicarle al carcelero, para predicarle a toda esa mano de ladrones, delincuentes que están allá. Él le iba a predicar, pero Dios lo llevó a Macedonia, a Filipos.
lo buscó, lo halló y lo va a salvar de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque una persona sin Cristo se está matando, se está destruyendo. Se refugia en el alcohol, en las drogas, en el sexo libertino, en el amor de otros. ¿Por qué? Porque quiere ser feliz y no sabe cómo. El carcelero saca su espada. Como carcelero no tenía una espada de los romanos grandes, sino una espada pequeña para defenderse, para dar seguridad a la cárcel. Y Pablo muestra toda la misericordia que todo hombre y mujer cristiano debe hacer. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo les pregunto, ¿ustedes desean lo mismo para aquellos que los han traicionado, les han hecho daño, les han robado, los han estafado, los han abandonado? ¿Ustedes son capaces de extender su mano y decir: no te hagas ningún mal? Queridos hermanos, esta historia nos debe atravesar el corazón. Y yo les voy a decir por qué. Un día tú y yo fuimos enemigos de Cristo. A su tiempo el Señor murió por nosotros. A su tiempo Él fue a la cruz en el tiempo preciso. Cargó nuestras culpas. Para que hoy tú y yo seamos misericordiosos. Para que prediquemos el Evangelio. Dejemos de jugar a los mortales. Dejemos de ser como los seres humanos indolentes, sin misericordia. Tal vez tú en tu familia, en tu trabajo, tienes un carcelero que te azotó, te llevó a la cárcel a lo más profundo, te puso tus pies en el cepo y cuando querían ir al baño ni siquiera le soltó. Se quedó dormido en medio de tu sufrimiento. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que Dios está buscando a los que se han perdido. Los halla y los salva, les da la fe. Eso no es mágico. Lo hace a través de personas como ustedes y como yo. Pablo y Silas estaban adorando a Dios, porque esto es un signo de todo creyente. Yo les quiero preguntar, ¿qué escuchan? ¿Cómo alimentan sus almas? ¿Cómo alimentan sus corazones? ¿Ustedes quieren cambiar? Cambien escuchando el Evangelio del Señor, no el Evangelio de Satanás. El Evangelio de Satanás viene a través de mensajes a nuestros oídos, a nuestras mentes. Los audiovisuales están por todos lados, en el internet, en el TikTok, en el Kuwait, Instagram, Facebook, invadido. ¿Y qué te dice? Sí al aborto, sí a la fornicación, sí al adulterio, sí a la pornografía, sí al alcoholismo, sí a todas las depravaciones. Todo es lícito. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. No, es que escucho algo para animarme. Te brindo por ella. La botella. Amados hermanos, Dios ha cumplido su promesa de buscar un varón macedonio a través de la vida de Pablo y Silas. Y no necesitamos grandes teólogos. Miren, qué buen testimonio es cuando un padre y una madre salen a tiempo para su iglesia. Cuando tienen tiempos de oración, cuando tienen tiempos de lectura y meditación de la palabra. Cuando se disponen a servir al Señor y no servir al mundo. Dios nos ha dado una iglesia para reunirnos. Pablo y Silas
hicieron una obra con Lidia yendo a la oración. Acá los jueves tenemos para venir a la oración. Yendo a la oración, liberaron a una mujer endemoniada. Yendo a la oración, ellos fueron encarcelados y llegaron al lugar donde Dios estaba buscando al carcelero de Filipos, a ese varón macedonio. ¿Tú qué sabes qué va a hacer Dios cuando te trae para acá? Pablo, Silas, desde el comienzo vieron, escucharon el Evangelio y atestiguaron de la misma manera del poder de Dios. El carcelero necesitaba nacer de nuevo. ¿Cómo le pagaron al carcelero por su crueldad? ¿Cómo le pagaron a ese carcelero por su indolencia, por su maldad? Amándolo en Cristo. Este hombre que azotaba y no lavaba las heridas, mal hablado, abusivo, no era ni noble ni considerado. Yo les pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Ya crees en Cristo o necesitas al Salvador? Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Queridos hermanos, la violencia engendrará violencia, la misericordia, el amor, es una reacción totalmente diferente. Mire, el carcelero, después de meterlos al cepo y asegurarlos en el fondo, dice que los saca y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué afectó la vida de él? Miren, si usted tiene un impío, no haga lo que el impío hace, haga lo que Dios dice que hace. Ese es el testimonio que necesita el impío. El impío no ama las cosas de Dios, el pío ama las cosas de Dios. Pablo y Silas estaban adorando a Dios en medio de todo su dolor, y eso fue lo que necesitó el carcelero. Él no escuchó posiblemente a Cristo, vio a Cristo en Pablo y en Silas, y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo les pregunto, ¿tú crees en Cristo? Porque si crees en Cristo, estás experimentando el poder de Dios. Tus pecados son perdonados. Hoy eres una nueva persona. Tu vida tiene un futuro diferente. Ser un soldado de Cristo. Te deleitarás de las cosas de Dios. Es que la fe en Cristo no es una religión. La fe en Cristo es una vida permanente para Él. Todo ser humano que cree en Cristo es transformado de adentro hacia afuera. ¿Saben qué cambia primero? Nuestra forma de pensar, nuestros compromisos, nuestras devociones, nuestras dedicaciones. Nuestro espíritu tiene una sed de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios, ya sea cantando, orando, hablando. Yo quiero escuchar a Dios porque eso me alimenta. Ya no voy a querer escuchar al mundo. ¿Sabe? El mundo te recita todos los días: destrúyete, 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 ahoga tus penas. El hombre que es de Cristo es transformado, y de ser un hombre que azotaba, ahora lavará las heridas. De ser abusivo y mal hablado, ahora será noble y considerado. Y se lo saca afuera. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. No hizo catecismo, no hizo
formación de miembros ni nada. Él entendió que tenía que jurarse por Cristo, que el único que lo podía cambiar era Cristo. Termino con esto, mis hermanos. Yo creo, mis amados hermanos, que Dios usa a cada uno de los creyentes, enviándolos a los lugares más oscuros del reino de la oscuridad, para que atestigues de Cristo, cantando, orando, predicando con tu testimonio, para que los demás oigan la palabra de Dios, para ser salvos de esta perversa generación. El Señor está buscando, está hallando y está salvando a los que un día dirán: yo creo en Cristo. Hoy yo los quiero invitar, si crees en Cristo, vive como cristiano. No sea de los hipócritas que dicen: creo en Cristo, pero solo el domingo. El creyente vive a Cristo todos los días de su vida. Todos los días, desde que despierta hasta que anochece. Y su proyecto es Cristo. Yo les digo cómo es el proyecto tuyo y mío, si creemos en Cristo. Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo me llamas? Quiero estar listo. Porque allá estaremos juntos como familia de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, buen Dios, Padre amado, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia una vez más de nosotros. Tú eres el único Señor, que nos puede sostener aquí. El único que nos puede dar la convicción de servirte a ti. El único que nos puede dar la convicción de abandonar el mundo. Ayúdanos, Padre, para hacer esas herramientas útiles de extender tu reino. Sabemos que estás buscando, hallando y trayendo, salvando, Señor. Tú eres Salvador. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos uses. Usa a cada persona que está aquí, cada familia, cada hogar. Ten misericordia una vez más de nosotros, Señor, y perdona muchas veces nuestra negligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.